mirar la palabra de Dios es muy importante. Nuestra base de la fe es la Biblia. Si las personas quieren conocer el corazón de Dios, ese corazón de Dios se conoce a través de la Biblia, no a través de nuestro pensamiento, nuestra experiencia no funciona. Es a través de la palabra, esa es la guía de nosotros. Dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y la palabra es la verdad. Como dice en Juan capítulo 17, versículo 17, la palabra de Dios es la verdad. Por eso nuestra norma tiene que ser la Biblia. Si la Biblia no es la norma de la fe de nosotros, entonces vamos a estar errados, vamos a estar equivocados, porque nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Dios. Nuestros caminos son diferentes a los caminos de Dios. Por eso nuestra norma sí o sí tiene que ser la Biblia. Esa tiene que ser la norma de fe de nosotros. Vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche en Juan capítulo 19. Ahí aparece la crucifixión. Muy importante esta parte bíblicamente, mirarla, porque la base del evangelio, la base de la salvación es la muerte de Cristo. Nosotros tenemos que ver la sepultura y la resurrección. Esa es la base del evangelio de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 3. Ahí está la base. El fundamento del evangelio es la muerte de Cristo, la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Él murió por nuestros pecados, dice la Biblia. Llevó nuestros pecados al madero, en su cuerpo llevó nuestros pecados al madero. Fue sepultado, la Biblia dice que tenía que ser sepultado. ¿Por qué? Nosotros fuimos crucificados con Cristo, fuimos sepultados con Cristo. El bautismo también es un ejemplo como de esa sepultura. ¿Así? Sumergirnos. El bautismo es una forma de inmersión en el agua. Pero muchas personas solamente lo ven a nivel como físico, como cuando están en un río y se bautizan en sentido físico. Pero la Biblia también enseña que nosotros fuimos crucificados con Cristo. Fuimos crucificados con Cristo. Pero no solamente fuimos crucificados con Cristo, también nosotros somos ¿qué? Sepultados con Cristo. Nuestro pecado también fue ¿qué? Fue sepultado. Bíblicamente así nos enseña que nuestro pecado fue echado como a lo profundo del mar, como si quedaran enterrados también nuestros pecados. En Salmos habla que nuestro pecado quedó tan lejos como como el oriente al occidente. Así habla la Biblia, que nuestro pecado quedó ¿qué? Lejos de nosotros. Dios quitó nuestro pecado, lo separó. Pero también explica que nuestro pecado también quedó sepultado como en lo profundo del mar. Así explica también. Dice, cuando Jesús resucita, nosotros también resucitamos. Dice que Él resucitó para nuestra justificación. En el libro de Romanos explica claramente que nosotros, cuando Cristo resucita, resucita para nuestra justificación. Entonces el Evangelio tiene estos tres componentes: la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y también habla de la resurrección de Cristo. Esas tres cosas componen el Evangelio. Cuando miramos aquí Juan capítulo 19, nos va a hablar de la crucifixión. De eso nos va a hablar. Aquí dice en el versículo 1, Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Jesús, cuando está delante de Pilato, aquí dice que Pilato, ¿qué hizo? Le azotó. ¿Sí? ¿Por qué tiene que azotarle? Todo lo que pasa en la crucifixión es bíblico. Él tiene que ser azotado, porque en Isaías capítulo 53 dice que Él fue molido por nuestro pecado. Tenía que ser molido. Entonces, por el pecado de nosotros, sí o sí, Él tenía que padecer por nuestro pecado. ¿Pero de qué forma tiene que padecer? Vamos a mirar un momento Isaías capítulo 53 para comprender por qué tiene que ser azotado. Porque el azote en el tiempo de los judíos no era un azote normal, era un azote para desgarrar a la persona que era azotada. Tenía unos ganchos o en ese momento como pedazos de huesos. Cuando le daban el azote,
Esos ganchos se clavaban en la piel de la persona que era azotada y cuando tiraban del azote va a desgarrar la piel. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos Isaías capítulo 53, nos va a explicar de qué forma Cristo es humillado y de qué forma Él es como herido. ¿Sí? Porque aquí en Isaías claramente nos va a hablar, en el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Cuando miramos Juan capítulo 19, la crucifixión de Cristo, ¿qué hay? Hay desprecio. Él es humillado, es despreciado. Es eso cuando miramos Isaías 53, Antiguo Testamento, y cuando miramos el Nuevo Testamento, es exactamente igual. Es igual. El Antiguo Testamento es una sombra de la cruz. Es la sombra. El Nuevo Testamento es la cruz a color. Por eso las personas que miran el Antiguo Testamento, si no lo miran como una sombra, se confunden, porque en la sombra no se puede diferenciar muy bien la silueta de algo. En la sombra, ¿sí? Ustedes miran de pronto aquí, yo pongo mi mano acá, no sé si en la pared alcanza a mirarse. Una sombra atrás, ¿sí? Entonces no se ve muy bien. A que les muestre mi mano. Una sombra, que ustedes ahí de pronto algunos alcanzan a notar la mano, no se alcanza a diferenciar muy bien la mano, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es? Es una sombra. Diferente la mano. Mirarla exactamente. El Antiguo Testamento es la sombra de la cruz. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Es una sombra. En el Nuevo Testamento ya aparece exactamente Cristo mostrado tal cual como es, como el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento el Cordero de Dios es una sombra. Esos animales que sacrificaban los sacerdotes era una sombra ¿de quién? Del Cordero original que es Cristo. El tabernáculo que se le mostró a Moisés era un modelo, él vio un modelo. La Biblia explica claramente que lo que él vio era un modelo. No era el real. Dios le mostró el modelo del tabernáculo a Moisés para que Moisés, mirando ese modelo, hiciera una copia aquí en la tierra del original que estaba en el cielo. El original. Pero las personas al mirar el Antiguo Testamento tienen que decir, ¿qué me quiere mostrar? Entonces, uniendo la sombra del Antiguo Testamento con la imagen exacta, la imagen real, pueden decir, esto es lo que Dios quería decir. ¿Sí? ¿Qué cosa? Hay una imagen, ¿sí? Y hay qué cosa también. Hay una imagen, una sombra, en el Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es la imagen real. Isaías capítulo 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Cuando nosotros miramos claramente Juan capítulo 19, miramos que Jesús, ¿cómo es tratado? Es despreciado, es desechado, tal cual como la Biblia dice, se cumple. Acá miramos la sombra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo miramos ya directamente a Cristo que es despreciado y desechado. Cuando lo llevan, ¿cómo lo tratan? Lo tratan como un malhechor también. Por eso es crucificado con dos malhechores. Esos malhechores que están ahí, que son crucificados por toda la maldad que hicieron toda su vida, ¿cómo tratan a esos malhechores? Los humillan, los desprecian, los tratan como pecadores. Pero los pecadores más horribles de la historia, los peores pecadores, Cristo es puesto en la mitad de ellos dos. Entonces las personas cuando miran a tres malhechores, a tres villanos. Así miran, por eso Él es despreciado y desechado, es humillado. Le ponen una corona de espinas para burlarse porque le dicen, ¿usted es el rey de los judíos? Entonces los soldados, ¿qué le ponen? Una corona de espinas. Lo desnudan, lo escupen, lo abofetean, le arrancan la barba. Es una humillación muy grande. Tal cual como dice Isaías 53, 3, dice, desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Porque ya explicamos también que él fue azotado. Y con esos azotes lo que hacían era desgarrar la piel de Jesús.
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Dice ciertamente. En la cruz llevó nuestro pecado y llevó nuestras enfermedades. Eso dice aquí, ciertamente. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Dice, le tuvimos por azotado. Juan capítulo 19. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Pilato con él? Juan capítulo 19, versículo 1, Evangelio de Juan. Fue azotado por Pilato. 40 azotes menos 1. ¿Él por qué tenía que ser azotado? Aquí dice claramente en el versículo 4, Isaías 53, 4, que Jesús, el Salvador, el que venía a morir por nuestros pecados, tenía que ser azotado. Dice, y le tuvimos ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Tenía que ser herido, tenía que ser abatido. ¿Por qué? Porque él iba a pagar por todo nuestro pecado. En la cruz iba a limpiar nuestro pecado, iba a pagar nuestro pecado una vez y para siempre, eternamente. Luego, cuando miramos el versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que Dios el Padre puso en Jesús el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Y el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue azotado? ¿Por qué fue herido? Por nuestros pecados. Dice, herido, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra que usa Isaías 53, 5 es que él dice que fue molido. Él fue molido por nuestro pecado. En su cuerpo él llevaba nuestro pecado. La Biblia dice que en sus espaldas, de acuerdo a Isaías 38, 17, dice que él cargó todos nuestros pecados, los cargó en sus espaldas. Cuando él fue azotado por nuestro pecado, fue herido por nuestro pecado. Pero aquí usa la palabra que fue molido por nuestro pecado. Fue molido. En la cruz, ¿qué pasa con el pecado? El pecado que Cristo lleva en sus espaldas, ¿qué pasa con ese pecado? Si Cristo fue molido por nuestros pecados, ¿qué hizo Dios con el pecado de nosotros en la cruz? A través del cuerpo de Cristo, molió nuestro pecado o lo destruye. Bíblicamente, aquí dice, mas él, está hablando de Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, esa forma de azotarlo, ¿cómo quedó? Como una llaga. Su cuerpo fue destrozado. Como su cuerpo fue destrozado por el azote, por los golpes, las bofetadas, que le arrancaron la barba, le colocaron una corona de espinas. Entonces imagínense, soldados romanos le están dando bofetadas. Soldados romanos, ¿sí? Entonces, la fuerza de varios hombres golpeando a uno solo, dándole bofetadas, su rostro tiene que ser ¿qué? Desfigurado. Tiene la corona de espinas. ¿Por qué esa corona de espinas? La Biblia dice que de continuo, de acuerdo a Génesis capítulo 6, versículo 5, de continuo nuestros pensamientos son solamente el mal. Nuestros pensamientos. Por eso en su cabeza fue colocada una corona de espinas. Al colocarle esa corona de espinas, incrustar esa corona de espinas en la cabeza de Jesús, de su cabeza va a salir sangre, va a sangrar. ¿Por qué tiene que salir sangre también de la cabeza de Jesús? ¿Por qué? Eso nos está enseñando que todos nuestros malos pensamientos son perdonados por la sangre de Cristo. Tenemos demasiados malos pensamientos. Las manos de él, la Biblia enseña que sus manos fueron ¿qué? Tenían que hacerle huecos en las manos.
Salmos enseña esa parte, que él tenía que tener ¿qué? Huecos también. Sus manos y sus pies tenían que ser horados, dice la Biblia, ¿sí? Tenían que tener huecos. Él tenía que morir crucificado bíblicamente. ¿Por qué huecos en las manos? Nosotros cometemos muchos pecados también, nuestras manos, así también para el mal. Nuestros pies, la Biblia dice que corren hacia el mal también. La lanza en el corazón, ¿por qué? Del corazón de los hombres, la Biblia testifica, Marcos capítulo 7, el 21 al 23, que del corazón de los hombres solamente sale la maldad. ¿Por qué tienen que abofetearlo? ¿Por qué? Eso nos muestra también los seres humanos, así nuestra boca, la Biblia dice en Romanos, libro de Romanos, capítulo 3, que en nuestra boca sale maldición. Salen solamente cosas malas. Marcos 7, del 21 al 23, también dice que sale de nuestra boca también las perversidades. Eso sale de nuestro corazón continuamente. Por eso en la cruz, Dios perdona todos nuestros malos pasos. Por eso sus pies tienen que ser también, así que crucificados, tienen que ser clavados. Esa sangre que sale de los pies de Cristo está hablando todos nuestros pecados que nosotros en este mundo cometemos caminando hacia el mal. Con nuestras manos también la maldad. Con nuestros pensamientos también el mal. De continuo dice la Biblia que cometemos el mal o pensamos el mal. Cada cosa que la Biblia enseña, que nos está enseñando, nosotros de continuo solamente cometemos el mal. Por eso Cristo tenía que perdonar con su sangre todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado tenía que ser limpio. ¿Dónde? En la cruz. Allí tenía que ser limpio todo el pecado de nosotros. Cuando nosotros miramos en el versículo 2, Isaías 53, 2 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Dice que en quién no iba a haber parecer. ¿En quién no iba a haber hermosura? En Cristo. ¿Por qué no iba a haber parecer o por qué no iba a haber hermosura? ¿Por qué está hablando de eso de que él en un momento no va a tener parecer ni hermosura? Porque en la cruz Cristo es molido por nuestro pecado. Es molido. Es desfigurado. Su forma humana se pierde. Se pierde. Por ejemplo, miramos el libro de Apocalipsis, habla de que el Cordero está teñido en sangre. Cristo, que es el Cordero de Dios, ¿cómo termina? Teñido en sangre. ¿Cómo queda Cristo después que es azotado? ¿Cómo queda Cristo después que es molido por el pecado? Después que fue abofeteado, la corona de espinas, los clavos en las manos, en los pies. Y ya así su carne de su cuerpo fue que arrancada con los latigazos, los 39, ¿sí? Latigazos que le dieron con ese azote. Toda su sangre, ¿qué pasa? Sale de su cuerpo, porque Él es el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Bíblicamente la paga del pecado es la muerte, pero la muerte, de acuerdo a la ley, tiene que ser por un cordero que tiene que ser degollado, y esa sangre que el sacerdote toma del sacrificio tiene que untarla en el altar, y cuando esa sangre se unta en el altar, así el pecado queda limpio. En la antigüedad se hacía así por la ley, era la sombra, pero cuando miramos ya no es la sombra, es el Nuevo Testamento. Ya la Biblia nos va a hablar de forma directa y clara que Cristo es el Cordero de Dios que va a limpiar el pecado de todos los hombres para siempre. Toda nuestra maldad la va a limpiar una sola vez cuando Cristo muere en la cruz, una vez para siempre. Eso nos enseña la Biblia. Claramente aquí nos está hablando la Biblia de cómo nuestro pecado es limpio. ¿A través de quién? A través de Cristo. Cuando miramos en el versículo 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cristo murió por nosotros, llevó todo nuestro pecado a la cruz, pero aquí, ¿cómo lo define la Biblia? Angustiado, él sufrió un momento que él dice, como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque como él tiene el pecado de la humanidad, en un momento es abandonado por Dios.
Por el Padre es abandonado. ¿Por qué? Porque Jesús lleva el pecado de todos los hombres. El pecado de la humanidad. Por eso Él tiene que sufrir aquí, como dice la Biblia, angustiado y afligido. Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Después dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él padeció así como un cordero. Llevó todo nuestro pecado. Cuando Él habló, ¿qué le dijo al Padre? Que no les tomara en cuenta a los hombres sus pecados, porque Él estaba muriendo por el pecado de todos los hombres. Ellos no saben lo que hacen. No saben. Y luego miramos en el versículo 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Cuando miramos Juan capítulo 19, Jesús está delante de ¿quién? Delante de Pilato. Está en el juicio. Él es llevado al juicio, es tomado como para llevarlo como preso. ¿Y también para qué? Para que tenga un juicio. Pilato en el juicio se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con este hombre. Este hombre es inocente. Pilato se da cuenta. Él es inocente. Pero lo toman como un malhechor. Lo toman como un criminal. Pilato quiere salvarlo y dice, tienen dos opciones. Está Barrabás y está Jesús. ¿A quién van a soltar ustedes? Pilato, ¿qué pensaba? Jesús no tiene pecado, no tiene maldad. Van a soltar a Jesús, y Barrabás, que si es un malhechor, ellos van a decir que crucifiquemos a Barrabás. Pilato pensaba así, por eso les dio esa opción. Pero Pilato, ¿qué encontró? A ellos menosprecian tanto a Jesús que van a liberar a Barrabás. Aunque Barrabás es un criminal de lo peor, van a soltar a Barrabás por el menosprecio que tienen hacia Jesús. Tal cual como dice Isaías 53 se cumple. Sueltan a un malhechor, sueltan al villano más grande de la época, ¿para crucificar a quién? Para crucificar a Cristo. Tal cual se cumple, ¿sí? Se cumple esa palabra. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Después dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por el pecado de la humanidad fue herido Cristo. Versículo 9, Isaías 53, 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Entonces, la Biblia nos está mostrando Él tiene al lado y lado malhechores. Entonces, Él va a morir ¿con quién? Con malhechores. Tiene que ser sepultado también como los malhechores, ¿sí? Dice, dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí dice claramente que Él muere, que el Salvador, el Mesías, va a morir para salvar nuestro pecado. Dice que es para expiación, perdón del pecado. Juan capítulo 19 dice claramente que Él muere para limpiar nuestro pecado. Vamos a ver cómo la Biblia nos va a mostrar eso de forma detallada, así de forma exacta. Dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí se va a cumplir la voluntad de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice que nosotros, a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo, somos santificados una vez y para siempre. En ese cuerpo, en esa ofrenda que es el cuerpo de Cristo, como Él muere crucificado, ese sacrificio nos hace que santificados. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Eso es lo que dice acá. Él cumple la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados. Y cuando ustedes leen Hebreos capítulo 10, dice que me preparaste cuerpo. Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo físicamente, pero para Él perdonar el pecado de la humanidad necesitaba un cuerpo, por eso tomó el cuerpo, ¿sí?,
de Jesús, o en ese momento una virgen quedó, ¿sí?, embarazada, y la Biblia dice que todo es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Entonces Jesús nace sin pecado, sin tener una línea humanamente. Él no viene de Adán, sino que directamente viene de ¿quién? De Dios, por la obra de Dios, por el poder de Dios. María, siendo virgen, ella queda embarazada. Entonces Jesús, cuando nace, nace sin pecado. De esa forma nace. Pero vamos a mirar un momento cómo podemos nosotros mirar esta parte. ¿Sí? Porque aquí dice, en el versículo... vamos a mirar un momento, Isaías capítulo 9, un momento, ¿sí? Para bíblicamente mirar cuando Jesús viene, cómo tiene que nacer, porque es muy importante, bíblicamente, cómo tiene que nacer también Jesús. Porque cuando Él muere, tenemos que saber, Él muere por nuestro pecado, es molido por nuestro pecado, es azotado por nuestro pecado, porque tiene que derramar sangre para que nuestro pecado sea limpio, porque lleva todo el pecado de nosotros como el Cordero de Dios. Isaías capítulo 9, en el versículo, vamos a mirar un momento, 9, capítulo 9, perdón, Isaías capítulo 9, el versículo 6. Isaías 9, 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, dice consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces la Biblia claramente nos dice que va a nacer el Mesías. ¿Cómo va a nacer? El Hijo de Dios, ¿cómo va a nacer? Como un niño. Dice como un niño. Va a nacer como un hombre. Bíblicamente va a nacer como un hombre. Pero hay una diferencia. Este que va a nacer como un niño, como nacen los hombres, como un bebé, que va a ser hijo, hijo nos es dado, aunque el nacimiento se da por un parto natural. Después, ¿qué dicen? Y el principado sobre su hombro va a ser el Rey de Reyes. Ese principado sobre su hombro es que rey, el Rey eterno, es Dios mismo, sí, el Rey de Reyes. Y se llamará su nombre como admirable. El nombre dice que se llamará su nombre ¿qué? Admirable. No es un nombre común, no es un nombre normal, porque es Dios mismo, Dios encarnado en hombre. Pero tiene un nacimiento desde un bebé. Se da como un bebé. De esa forma. Consejero, Dios fuerte. Aunque humanamente nace como un niño, es Dios. Es Dios. Entonces, humanamente eso es como incomprensible. Cómo Dios va a nacer como un bebecito, como un niño. Pero así Dios, ese fue el plan de Dios. Porque para ser el Cordero de Dios, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo físicamente. Pero para cumplir la ley, que es la sombra de los bienes venideros, para cumplir la sombra de la ley, se necesita un cuerpo para que sea el Cordero de Dios que lleva el pecado de todos los hombres. La ley en la antigüedad como sombra tiene corderitos, animalitos. Esa es la sombra de la ley. Pero lo que Dios quiere mostrar realmente es a Cristo, Dios que se encarna en hombre, eso es Jesucristo, Dios hecho hombre. Desde niño es Dios. Aunque humanamente las personas miraban que era un bebé, y cuando los magos visitan, ellos siguen la estrella, pero cuando se encuentran con un niño, ellos lo adoran. Solamente se adora a Dios, porque ellos saben bíblicamente, ya saben, es Dios. Lo adoran, se unían, aunque está bebé. Ellos saben eso, ya lo reconocen.
porque ya la Biblia lo dice, de Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que el nombre es admirable, consejero, Dios fuerte. Después dice, Padre eterno, es Dios mismo hecho hombre, encarnado, príncipe de paz. Pero cuando nosotros miramos Isaías 53, ya han pasado 33 años. Es Dios que tomó un cuerpo, se encarnó, y en esos 33 años, Él vive como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí a los 33 años ya está en la época de ser sacrificado por nuestro pecado. Llegó a ese punto que fue por el que Él vino a la tierra para morir por nuestros pecados, una vez y para siempre. Versículo 11 dice, Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Dice que por su conocimiento justificará, o sea, aquellos que conocen a Jesús como está escrito en la Biblia, se convierten en justos. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. En el Evangelio que se revela la justicia de Dios, dice que por el conocimiento de Cristo, de aquel que fue molido por nuestro pecado, que fue herido por nuestro pecado, que limpió nuestro pecado cuando derramó su sangre en la cruz, dice que por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A quién? A muchos los justificará. ¿Qué significa? Antes eran pecadores, pero cuando conocen a Cristo, son libres del pecado, son libres de la mentira, conoceréis la verdad os hará libres. Aquel que conoce a Cristo, que tiene conocimiento de Cristo bíblicamente, dice que por su conocimiento, justificará a mi siervo justo. ¿A qué? A muchos, aquellos que creen en Cristo bíblicamente, se convierten en justos por conocer a Cristo bíblicamente, que es la verdad, que es el camino, se convierten en justos. Por eso somos justos, por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo que somos justos. Y llevará las iniquidades de ellos, llevará, las quita. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, derramó su vida. La Biblia enseña que la vida del ser humano está en la sangre. Ahí está la vida. La vida está, Dios puso la vida en la sangre. Allí está la vida. Claramente nosotros miramos en el Antiguo Testamento que ¿dónde está la vida? En la sangre. Entonces aquí dice, derramó ¿qué? Su vida hasta la muerte, derramó toda su sangre hasta morir. La paga del pecado es la muerte. Por tanto, el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado, ¿qué cosa? El pecado de muchos. Habiendo él llevado, dice que lo llevó. Nosotros tenemos el pecado de Adán, todos los hombres, lo teníamos nosotros. Bíblicamente, primero, por Adán, nosotros tenemos el pecado. Pero la Biblia dice que después Jesucristo llevó el pecado de nosotros, lo quitó. Dice que Él llevó. ¿A dónde llevó ese pecado? Claramente la Biblia dice que Él llevó nuestro pecado en su cuerpo al madero. Dice que en su cuerpo Jesús llevó el pecado ¿a dónde? Al madero. Lo llevó. Como nosotros en la casa tenemos un lugar donde depositamos la basura. En ese lugar donde depositamos la basura, ahí en ese lugar nosotros colocamos una bolsa. En esa bolsa, ahí colocamos la basura y hay un momento que ya se llena. Cuando ya está llena, ¿sí? La bolsa de la basura, ¿qué hacemos? Amarramos y llevamos luego esa basura ¿a dónde? Al lugar donde va a pasar un carro y se va a llevar la basura. El cuerpo de Cristo, su cuerpo, se convierte como en una bolsa para llevar toda la maldad del ser humano.
todo el pecado, la suciedad del ser humano, la va a llevar donde, en su cuerpo, como si su cuerpo, el cuerpo de Cristo, se convierte como en un contenedor de basura. Él recibe todo el pecado del ser humano, desde Adán, el primer hombre, hasta el último hombre. El cuerpo de Cristo se convierte como una especie de contenedor del pecado de todos los hombres, de toda la humanidad, del primero hasta el último. En eso se convierte el cuerpo de Cristo, en un contenedor del pecado. Ese pecado, Él lo lleva ¿a dónde? A la cruz. Él recibe el pecado de toda la humanidad, que ya hemos explicado cómo Jesucristo recibe el pecado de todos los hombres. Claramente hemos explicado eso antes en Mateo capítulo 3, donde se cumple la justicia de Dios y Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y Juan el Bautista testifica en Juan 1:29. ¿Cuál es el testimonio que Juan el Bautista da a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Juan el Bautista es el hombre que sabe que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿dónde llevó Jesucristo el pecado de la humanidad? En su cuerpo. En su cuerpo Jesucristo llevó el pecado de todos los hombres. Pero cuando lo recibió, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, el pecado de la humanidad es traspasado a Jesús o es transferido a Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a mirar un momento en la carta del apóstol Pedro. Un segundo y les digo el versículo. Que dice que él llevó en su cuerpo, que llevó a Jesús. Dice que llevó el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Ese pecado, ¿a dónde lo llevó? Dice que ese pecado lo llevó en su cuerpo, pero ¿a dónde lo llevó? Un momento. Dice que llevando, ese pecado lo llevó ¿a dónde? En su cuerpo, pero ¿a dónde lo lleva él? Al madero. Un momento. Si alguien recuerda 4.1, sí, primera de Pedro 4.1, gracias por recordarme. Primera de Pedro 4.1 dice: porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No, pero hay otro que es, dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero. Dice así, literal, llevó nuestro pecado. Segunda de Pedro, un momento. Dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así dice. Llevó nuestros pecados en su cuerpo. 2.24, si es así es. 1 Pedro 2.24, gracias. Ese es el versículo que estaba buscando. 1 Pedro 2.24, ese es el versículo exactamente, gracias. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Aquí dice claramente que Él llevó nuestros pecados. ¿Dónde llevó Cristo nuestros pecados? En su cuerpo los llevó ¿a dónde? Al madero, a la cruz. A la cruz. Entonces, miremos el cuerpo de Cristo en qué se convierte. En un contenedor del pecado. El cuerpo de Cristo es el contenedor del pecado. Le quita el pecado a todos los hombres. Cuando Juan el Bautista lo bautiza, como Juan el Bautista testifica, he aquí el Cordero de Dios. Dice que al siguiente día, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué testificó Juan el Bautista? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el contenedor del pecado de la humanidad. He aquí el contenedor. El pecado de la humanidad es pasado a Jesús. Entonces, el pecado que estaba en el mundo es quitado del mundo.
y es llevado al contenedor, a Cristo. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, Juan el Bautista pone en el cuerpo de Jesús, que es el contenedor, pone todo el pecado de la humanidad, lo vacía, ¿sí? Todo el pecado de la humanidad es vaciado ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Eso es lo bíblico. 1 Pedro 2, 24 dice, quien llevó, eso se realizó, esa es la verdad. Quien llevó él mismo, Cristo mismo llevó, ¿qué llevó? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Su cuerpo se convierte en el contenedor del pecado. El cuerpo de él se convierte en el contenedor. Entonces, Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, transfiere o vacía todo el pecado de la humanidad del corazón de todos los hombres. Ese pecado es vaciado en el cuerpo de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es vaciado todo el pecado de los hombres al contenedor que es el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo, ese pecado lo lleva a Cristo a la cruz, al madero, en su cuerpo, que es el contenedor, lleva el pecado ¿a dónde? Al basurero, a la cruz. Allí el pecado es limpio, bíblicamente. Allá ha llevado el pecado de nosotros, lo quita de nosotros, de nuestro corazón, de todos los hombres, y lo lleva ¿a dónde? A la cruz. Por eso el Evangelio es el Evangelio de la cruz. En la cruz nuestro pecado es molido. No solo se muele el cuerpo de Cristo, no, lo que se muele es el pecado. Ese contenedor es molido, el cuerpo de Cristo es molido, el contenedor es molido. ¿Qué significa? Lo que está adentro del contenedor es molido también. El cuerpo es el contenedor de todo el pecado de la humanidad que estaba en el corazón de todos los hombres, desde el primero hasta el último. El contenedor es molido, Él fue molido completamente por nuestro pecado. Como Él fue molido por nuestro pecado, el contenedor es molido, ¿qué significa? Si el cuerpo de Él se convierte en un contenedor del pecado y el contenedor es molido, lo que Dios nos quiere enseñar es que el pecado de nosotros fue molido. Fue limpio por la sangre de Cristo. Limpio. Y ese pecado en la cruz, ahí queda limpio. En la cruz. Él en su cuerpo, que es como el contenedor del pecado, lleva ese pecado donde a la cruz. Y en la cruz, bíblicamente por su sangre, nuestro pecado queda limpio. Quedamos limpios de pecado por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos quiere enseñar la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿estando qué? Muertos a los pecados. Ya nosotros quedamos ¿qué? Muertos a los pecados. ¿Por qué muertos a los pecados? Dice que nosotros quedamos ¿qué? Muertos a los pecados. Muertos a los pecados. ¿Por qué muertos? Cuando Cristo muere en la cruz, la Biblia dice que nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo. Juntamente. Nuestro pecado fue crucificado en la cruz. Murió en la cruz. Nuestro pecado quedó crucificado, muerto. Y nosotros mismos, ¿qué dice aquí? Estando muertos a los pecados. Cuando Cristo muere, no solamente muere Cristo en la cruz, nosotros morimos. Nosotros morimos. El plan de Dios es que nosotros seamos uno con Dios, un solo corazón. Satanás, para ser Satanás bíblicamente, cuando Satanás se convierte en Satanás, él primero era un ángel, pero ¿qué fue lo que hizo? Se separó de Dios, se individualizó, se volvió un ser aparte, se dividió de Dios. Pero nosotros miramos la Biblia, el corazón de Dios es que seamos uno con Él, uno. Un mismo corazón, no dos corazones, un solo corazón, uno solo. Pero cuando Dios hizo a Adán y a Eva, el plan de Dios es que compartieran ¿qué? Un mismo corazón. Serán uno solo. Uno. Ser uno con Dios.
Por eso los amigos, ¿por qué son amigos? Porque comparten, el corazón de ellos se une, se convierten en amigos. ¿Qué significa enemigo? Corazón dividido, contrario, choca. Satanás o diablo significa enemigo. Enemigo es un corazón diferente, un corazón dividido. Eso es enemigo. Por eso en la cruz, Cristo, cuando perdona todos nuestros pecados, cuando quita lo que nos hace enemigos de Dios, que es el pecado, ese pecado lo lleva todo Él en el cuerpo de Él, en el contenedor del pecado. Y ese pecado que lo lleva en su cuerpo, en el contenedor, en la cruz, es que es limpio. Nuestro pecado es limpio. ¿Por qué es limpio? Porque Él fue molido por nuestro pecado y con su sangre lo limpia. Todo ese pecado que llevaba en su cuerpo, de todos los hombres, del corazón de todos los hombres, ese pecado que fue vaciado en su cuerpo, es limpio por la sangre de Cristo. Cuando Él derrama esa sangre limpia nuestro pecado para siempre. Nuestro pecado queda ¿qué? Limpio. Por eso aquí dice que nosotros, dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia, a la fe. Esta palabra justicia es como la fe. Tenemos que vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Por eso muchas personas tienen un choque y dicen, Dios perdonó todos nuestros pecados, pero tienen un choque en su corazón. Entonces yo puedo vivir como quiera. No tengo que cumplir los mandamientos, entonces puedo vivir de forma libertina y haciendo como quiera porque ya Dios no me condena por ningún pecado. Usted bíblicamente es muerto al pecado, pero ahora tiene que vivir a la justicia. La justicia es vivir para el corazón de Dios. Vivir para Dios. Pecaremos, ahora que estamos en la gracia, pecaremos entonces para que abunde más así la gracia. Vamos a pecar más porque por la gracia somos salvos y tenemos entonces que vivir ahora como queramos porque ya no somos pecadores, ahora somos justos y no somos condenados por ninguna maldad que cometamos, entonces podemos vivir de forma desordenada. No. Dice, somos muertos al pecado. Muertos a los pecados. ¿Qué significa? Dios nos perdonó todos nuestros pecados, limpió nuestro corazón del pecado. ¿Para qué limpió nuestro corazón del pecado? Para vivir en nuestro corazón, porque Él es santo. No puede vivir en un corazón con pecado, porque es santo. El Espíritu Santo va a morar en nuestro corazón. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que limpiar el corazón de nosotros. ¿De qué tiene que limpiarlo? Del pecado, porque ella no tiene comunión con el pecado. Como Él limpia nuestro corazón, cuando una persona cree en la palabra de Dios, cuando conoce el Evangelio y cree en el Evangelio, por creer en la verdad, Dios va a morar en nuestro corazón porque ya creemos a la verdad. Ya sabemos que no somos pecadores, sino que somos justos por creer en el Evangelio. Por eso es que somos muertos al pecado. No tenemos que vivir una vida que arrastrada por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos limpió del pecado para que tengamos una vida limpia. Pero esa vida va a ser guiada por Dios. Por eso Él tiene que morar en el corazón de nosotros. Porque cuando una persona recibe la salvación, no solamente recibe algo que es, Dios perdonó todo mi pecado, estoy limpio de pecado, mi corazón está limpio de pecado por la sangre de Cristo. Sí, somos limpios de pecado, pero no solamente eso. Dios vive en nuestro corazón. Ahora tenemos a alguien habitando nuestro cuerpo. Dice que es templo del Espíritu Santo. Nuestro corazón tiene que ser un trono de Dios. Dios tiene que gobernar, tiene que dirigir nuestra vida. Entonces, reconociendo que Dios es nuestro Señor, nosotros somos siervos de Dios. Como siervos de Dios, dice que somos siervos de la justicia. Tenemos que vivir ahora para Dios. Y nuestra vida tiene que ser un testimonio. Como ya sabemos que fuimos limpios del pecado, aquel que está limpio de pecado, ¿qué tipo de vida tiene que tener? De la abundancia del corazón habla la boca. Aquel que dice que es justo, que es limpio de pecado, ¿qué vida debe tener? Si está limpio de pecado, limpio de pecado por la sangre de Cristo, si Cristo está en su corazón, ¿qué tipo de vida tiene que tener? Pues tiene que dejar que Dios trabaje, que el Espíritu Santo trabaje y tiene que hablar el Evangelio. Pero si deja que la gracia de Dios trabaje, si no pisa la sangre de Cristo,
ya creyó que Cristo lo limpió del pecado, si no pisa la sangre de Cristo, si no desprecia el sacrificio de Cristo, va a vivir la vida que Dios le regaló. Dice que somos siervos de la justicia. Dios quiere que sirvamos al Evangelio, que vivamos una vida bendita. Somos cartas de Cristo. Dios escribió una carta de amor en nuestro corazón. Nos limpió del pecado para tener una vida limpia, una vida que hable. Nuestra vida es como el mayor testimonio que tenemos para las demás personas. Él dice que no tiene pecado, Él dice que Cristo lo limpió, pero vive una vida desordenada. Entonces eso no es un testimonio de un cristiano. A los cristianos se les llamó cristianos porque cuando las personas miraban decían, ellos viven tal cual como Cristo vivió. Por eso son cristianos, porque eran una imagen viva de Cristo. Cristo es como pequeñito, decían, son cristianos, viven igual que Cristo, hablan igual que Cristo. La vida de ellos es la misma vida de Cristo, por eso les llamó que cristianos. Por eso el mayor testimonio de nosotros, la mayor predicación de nosotros es nuestra vida. Esa es la mayor predicación que un salvo puede enseñar, su vida. Esa es una forma de glorificar a Dios, nuestra propia vida. ¿Cómo seguimos a nuestro Salvador? ¿Cómo lo imitamos? ¿Sí? Por eso aquí dice que nosotros vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros ¿qué? Curados. Y claramente, mirando Juan capítulo 19, vamos a mirar ahora sí cómo Cristo muere. ¿Sí? Ya miramos que Él fue crucificado. Juan capítulo 19, versículo 1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Esto es una humillación porque la púrpura es el color de los reyes. Entonces lo visten como un rey y le ponen la corona de espinas, pero para humillarlo. Le cambian el vestido, reparten sus vestidos o lo echan en suerte porque así está escrito que tenía que pasar. Tal cual el Antiguo Testamento, la sombra, el Nuevo Testamento nos muestra claramente el Evangelio, a Cristo como el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento es una sombra y aquí lo muestra de forma que clara, directa. Entonces no se ve igual. Algo que es una sombra no se ve igual con la luz. Hay algo que se muestra de forma detallada, exacta. Aquello que es una sombra en el Antiguo Testamento se convierte la luz de forma clara en el Nuevo Testamento. En el Antiguo es una sombra. Muchos todavía están siguiendo la ley, la sombra, por eso no saben. Pero hay que cumplir los mandamientos, no hay que cumplir los mandamientos. ¿Yo cómo hago? ¿De qué forma me salvo? Es pidiendo perdón. ¿De qué forma es el arrepentimiento real? ¿Por qué? Porque en una sombra no se diferencia bien. Lo que es una sombra no se puede distinguir la figura real. En una sombra no se puede diferenciar exactamente lo que se está mostrando. Cuando mostramos una sombra de la mano y cuando mostramos la mano es muy, muy diferente. La imagen detallada. En una sombra no se puede ver la huella, pero en una imagen real, ¿sí? Donde se ve el color todo en detalle, hay una huella, pero en una sombra de la mano no puedo diferenciar la huella. En una sombra no. Pero en la imagen real sí. Hasta la huella la puedo ver en una imagen detallada. A color, exacta. La ley es la sombra de los bienes venideros, que es Cristo que tiene que limpiar nuestro pecado una vez y para siempre. Muchos mirando el Antiguo Testamento, por mirar de forma aislada, separada. Bueno, por más que todo es la gracia de Dios, porque por más que una persona estudie el Antiguo Testamento, si Dios no le da la gracia, no puede descubrir tampoco. Mi pecado es limpio por la obra de Cristo. No puede, si Dios no le da la gracia, no puede. Por sí mismo, no puede diferenciar. Eso es la obra de ¿quién? De Cristo. Es Dios quien le puede ayudar. Humanamente no podemos, nosotros mismos no podemos. ¿Por qué? Porque es una sombra. En una sombra no se puede saber de forma... eso es un conejo. Me parece que esa sombra es de una figura de un conejo. Otro dice, no, eso no es un conejo, eso es un caballo, miren las orejas. No puede diferenciar muy bien porque es una sombra. Pero si le mostramos la imagen nítida, dice, no, eso no era un caballo, era un conejo. Parecía.
El Antiguo Testamento es la sombra de Cristo. Todo el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo. Y el Nuevo es la imagen detallada. El tabernáculo es la cruz, la sombra de la cruz donde el pecado se limpia. El Nuevo Testamento muestra claramente quién muere en la cruz. Es Cristo. Nuestro pecado es limpio en la cruz una vez y para siempre. El cuerpo de Cristo es un contenedor del pecado de todos los hombres, de toda la humanidad. Y ese cuerpo lo lleva en sus... nuestro pecado, Cristo lleva el pecado de todos los hombres en su cuerpo, donde a la cruz, ahí lleva el pecado de toda la humanidad. Y con su sangre lo limpia una sola vez. Eso es el Evangelio. Una sola vez el pecado es limpio para siempre. Muere por nuestro pecado, es molido por nuestro pecado, es herido por nuestro pecado. Es azotado por nuestro pecado. Sus manos son traspasadas por nuestro pecado, sus pies también. Y ese pecado es limpio con la sangre de Cristo una vez y para siempre. Eso es el Evangelio. Por eso aquí dice, versículo 5 dice, y salió Jesús llevando una corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Fue lo que hablamos, él fue despreciado, fue menospreciado. Isaías capítulo 53, tal cual. Versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Los judíos no pueden aceptar, ese se hace Dios. Pero en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que tenía que ser Dios. Que tenía que ser un niño, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Dios, tenía que ser Dios. Pero cuando ellos lo crucifican, dice, él se hace hijo de Dios, se hace Dios. Eso es Isaías 9:6. Por eso lo crucifican. Versículo 8. Cuando Pilato lo oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Dice que no abrió su boca. Isaías 53 dice que él fue como un cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Aquí dice que no le dio respuesta a quién. A Pilato. Se cumple detalladamente la profecía. Por eso, acá en Isaías 53 es la sombra. No dice sobre él, sobre él, sobre él, pero no dice el nombre. Pero aquí Juan capítulo 19 es Jesús. Ya hay el nombre exacto, es la imagen exacta, ya no es la sombra. Aquí es la imagen detallada de Cristo. Ese que aparece en Isaías capítulo 53, que es el Cordero de Dios, que fue molido por nuestro pecado, ahí no tiene nombre, dice sobre él, sobre él. Pero aquí en Juan capítulo 19 dice Jesús. Claramente dice Jesús. Llevó nuestro pecado en su cuerpo al madero. Dice en el versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces Pilato le reclama, ¿por qué? Porque Jesús no le habla. Pilato le está reclamando, ¿por qué no me hablas? Pero tiene que cumplirse Isaías 53, él no tiene que hablar. Dice el 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada arriba. Por tanto, el que a mí te ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces tiene que cumplirse sí o sí la profecía. Versículo 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Luego dice el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre una cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos, el rey, el principado sobre su hombro. Isaías capítulo 1 dice el principado sobre su hombro. ¿Qué significa? Es el rey. Para tener un principado necesita un reino. Y él decía, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? El reinado de que está hablando en Isaías capítulo 9, ese principado que tiene sobre su hombro es el rey de reyes. No es un
No es un reino de este mundo como pensaban ellos, no. El Rey eterno, el Príncipe eterno, el Dios todopoderoso, el Padre eterno. Por eso, Pilato, ¿qué dice? Rey de los judíos. Pero aquí nosotros miramos, en el versículo 10 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Versículo 22 dice, respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Versículo 23, los soldados, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22, 18. Tal cual. Allá aparece la sombra. No dice de quién. Menciona, pero no dice el nombre exacto. Pero en el Evangelio ya no es la sombra. En el Nuevo Testamento es la imagen real, es Cristo. Por eso toda la Biblia habla de la obra de Cristo, de cómo Cristo limpia nuestro pecado en la cruz. Cómo su sangre nos limpia del pecado, pero una sola vez y para siempre. Es un solo sacrificio. El Evangelio enseña que un solo sacrificio, una sola muerte, que es la muerte de Cristo, nos limpia a todos los hombres del pecado una vez y para siempre. Eso es el Evangelio. Porque aquellos que dicen que no estamos limpios de pecado, que porque nosotros pecamos todos los días, no. Todo nuestro pecado lo llevó Cristo en su cuerpo al madero. Todo, no una parte, eso no es bíblico. Isaías 38, 17 dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dice todos. En ese contenedor que es el cuerpo de Cristo, en ese contenedor se vacía el pecado de todos los hombres. Pero son todos los pecados de todos los hombres. Eso es el Evangelio. Algunos dicen, no, todavía yo tengo pecado, me queda una parte. Que Jesús llevó una parte del pecado en su cuerpo a la cruz y que ellos tienen otra parte. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Isaías 38, 17 dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 42 dice que Él pagó doble por todos nuestros pecados. En la cruz dice que pagó doble. Isaías 42 pagó doble por todos nuestros pecados. Doble pagó. El amor, la sangre de Él pagó doble por el pecado. Pero el Evangelio que está desviado, que se quedó en la sombra, el Evangelio que está en la sombra, en la oscuridad, en la ley, porque no quieren contrastar la imagen de la sombra, no la quieren contrastar con la imagen real. Acá está la sombra, el Antiguo Testamento, tiene que contrastarlo con la imagen a color. La sombra, la imagen que es una sombra, contrasten con la imagen a color. Porque acá no se puede mirar de forma detallada. Pero en el Nuevo está la forma exacta que es Cristo. Cuando contrasten el Cordero que está en el Antiguo Testamento, en Levíticos, con Hebreos, cuando contrasten esas dos cosas, eso es exacto. La sombra directamente contrasta con Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. El cuerpo de Cristo es la ofrenda por el pecado. En ese cuerpo, Dios pone el pecado de todos los hombres. Y en ese cuerpo el pecado es limpio por la sangre de Cristo. Ese cuerpo se convierte en el contenedor. Allí es puesto el pecado de la humanidad. Y ese cuerpo derrama la sangre que limpia todo el pecado que tiene dentro. El cuerpo es el contenedor y ese cuerpo contiene la sangre que es la paga del pecado o la limpieza del pecado.
En su cuerpo recibe el pecado, lo lleva a la cruz, pero el pecado de la humanidad. Todo el pecado es vaciado en el cuerpo de Cristo. Y ese pecado, que es el pecado de todos los hombres, todo el pecado de todos los hombres es puesto en el cuerpo de Cristo, es llevado al madero. Y la sangre de Cristo limpia el pecado para siempre. Eso es el Evangelio, bíblicamente. Luego aquí, ¿qué nos va a decir la Biblia? Ya repartieron los vestidos como tal cual describe la Biblia, porque tiene que cumplirse Salmos 22, 18. Luego nosotros miramos en el versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Eso dice claramente Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, ¿qué dice? Sabiendo Jesús que ya, dice ya, la palabra ya es exacta, es clara. Ya que todo estaba consumado. Dice todo. Él vino a llevar en su cuerpo, a recibir el pecado de todos los hombres en su cuerpo. A eso vino Él. Quitar el pecado de todos los hombres y llevarlo en su cuerpo, que es como el contenedor del pecado. Ese pecado tiene que llevarlo, ahora como lo tiene todo en su cuerpo, tiene que llevarlo a un lugar, que es el lugar donde se limpia el pecado una vez y para siempre. Eso es la cruz. Y en la cruz, con su sangre, ese pecado es limpio, borrado. Eso es el Evangelio. Aquí dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya, usa la palabra ya, todo estaba consumado, todo lo finalizó, todo lo terminó, su obra, que era primero recibir el pecado en su cuerpo de todos los hombres. Esa es la primera parte, recibir todo el pecado de todos los hombres, todo el pecado que estaba en el corazón desde Adán, el primer hombre, hasta el último hombre. Todo ese pecado tenía que recibirlo en su cuerpo como el contenedor del pecado. Y luego derramar su sangre. Cuando Él derramara su sangre en la cruz, ese pecado era limpio. Aquí dice que ya todo estaba ¿qué? Consumado. Aquí terminó con el pecado. Todo está limpio, el pecado está limpio, pero todo. No hay nada que colocarle. No, usted tiene que bautizarse. Si no se bautiza en el agua, usted no se salva. No, aquí todo está consumado. La sangre de Cristo es completa, suficiente, poderosa, eterna. No le podemos añadir nada a la cruz. Quien le añade algo a la cruz es un hereje. Porque dice que todo está consumado. No, tiene que hacer la oración de fe. No, aquí ya, dice que ya todo fue consumado. Todo. No hay que añadirle nada. A la cruz no se le puede añadir nada. Nada se le puede. En el evangelio puro, bíblico, no se le puede añadir nada a la cruz. Nada se le puede añadir. Nada. Nada. Aquí dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Ya Él perdonó el pecado de los hombres, limpió el pecado con su sangre. Todo está limpio. Todo el pecado, todo estaba consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Ya todo, pero como la escritura es perfecta y tiene que cumplirse todo, le falta una cosa para que la escritura quede todo exactamente cumplido, porque ya el pecado está limpio. Pero dentro de la escritura falta una cosa todavía, una cosa. Ya el pecado está limpio. Es que Él tiene que darle a tomar ¿qué? Vinagre. La escritura dice que tenían que darle eso, pero tiene que cumplirse de forma perfecta la escritura. Entonces, ¿qué dice Él? Aquí dice, para que se cumpliese la escritura, dice: tengo sed. Salmo 69, 21. Tiene que cumplirse de forma detallada. Dice: y estaba allí una vasija llena de ¿qué? De vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Porque Él dijo: tengo sed.
Como él dijo, tengo sed, ¿ellos qué le dan a tomar? Vinagre. Él tuvo que decir eso, tuvo que decirlo porque está escrito. Tengo sed. Tenía que decir tengo sed. La escritura es perfecta, tiene que cumplirse, no puede faltar nada. Nada. Ya todo. Él dijo, ya todo está ¿qué? Consumado. Ya yo derramé, Jesús ¿qué dice? Yo derramé mi sangre y ya están limpios. Pero dentro de la escritura, él tiene que cumplir todo porque es la justicia de Dios. Completamente todo tiene que cumplirlo. Faltaba que él dijera, tengo sed. ¿Qué tienen que darle? A tomar, porque él dijo, tengo sed. Salmo 69, 21. Vamos a mirar un momento. Salmo 69, el versículo 21. Ahí hay una palabra. Salmo 69. ...69, 21 dice... Me pusieron además hiel por comida... Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso estaba escrito. Que en la sed tenían que darle a beber ¿qué? Vinagre. Ya él está en la cruz. Tiene que cumplirse porque todo tiene que cumplirse en la ley. Todo tiene que cumplirse. Todo lo que es sombra tiene que cumplirse. La imagen real aquí muestra exactamente. Realmente. Cristo tiene que tomar vinagre. Porque dice claramente que cuando tengo sed, le dan a tomar ¿qué? Vinagre. Entonces aquí ¿qué dice? Ya todo está cumplido. Pero falta que él dijera, tengo sed. Y le dan a tomar vinagre. ¿Y qué pasa? Vamos a mirar qué pasa. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, eso es lo último que falta por cumplir para que tengo sed y tienen que darle vinagre. El que dice tengo sed, le dan a tomar vinagre. ¿Qué dice? Consumado es. El pecado está limpio, cumplí. Lo último que faltaba de ahí que era decir que tenía sed y tomar vinagre. ¿Y qué dijo? Consumado es. El pecado está limpio. Y ya cumplí lo que decía la ley, que era que tomara vinagre. Punto. Consumado es. ¿Qué hay que añadir ahora? ¿Qué hay que añadir? No se le puede añadir nada. Eso es el Evangelio. El Evangelio es completo, es suficiente, es perfecto. No se le puede añadir nada. Todo el pecado de nosotros fue pasado al contenedor que es el cuerpo de Cristo. Y en la cruz, con su sangre, limpia nuestro pecado por la eternidad. Consumado es. Eso es el Evangelio. Somos limpios de pecado una vez y para siempre con la muerte de Cristo. No hay nada que añadir. Nada. Consumado es, él dijo, terminé, cumplí, finalicé. Eso es el perdón del pecado. Con su sangre nos limpió una vez y para siempre. Terminé. Eso es, consumado es. Terminé, cumplí mi labor. Limpié el pecado de todos los hombres. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió. Murió. ¿Por qué? Ya cumplió su tarea, su misión, que era limpiar el pecado de todos los hombres. Quedamos limpios de pecado una vez y para siempre. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, por la muerte de Cristo, por la sangre que derramó en la cruz. Estamos ¿qué? Limpios para siempre. Una vez y para siempre. Eso dice la Biblia. Ahora miren Hebreos capítulo 10, lo leen. Van a encontrar que una sola vez y para siempre limpió nuestro pecado con la muerte, con su cuerpo, con su sangre. Eso dice todo el capítulo 10. Y si se van a Apocalipsis van a encontrar lo mismo, que es el Cordero que está en el trono y ese Cordero nos limpió del pecado para siempre. Aparece el Cordero allá en Apocalipsis también. Y si leen desde Génesis van a encontrar lo mismo. Igual. Nuestro pecado es limpio por la sangre de Cristo. Una sola vez y para siempre. Aquí dice, consumado es. Consumado es. Eso es el Evangelio. Nuestro pecado quedó limpio en la cruz para siempre. Consumado es. No se le puede añadir. Esa es la verdad. No podemos añadir nada al Evangelio.
a la cruz, a la sangre de Cristo, no podemos añadirle nada más. Que una oración, que las lenguas, no. Es la sangre de Cristo suficiente, completa, eterna. Que el ayuno, que la vigilia, no, eso no limpia el pecado. Consumado es. Así es. Fuimos limpios del pecado. ¿Qué tipo de vida va a dirigir Dios de un salvo? El justo por la fe vivirá. El justo tiene que vivir en el camino de la fe. Ese es el camino del justo. El camino de la fe. No hay más camino para un justo, la fe. La fe. Cuando éramos pecadores, ajenos de Dios, por ignorancia y nuestra incredulidad, nosotros peleábamos con el pecado, luchábamos con el pecado, tratábamos de cumplir la ley en nuestra fuerza, por estar lejos de Dios. Cuando sabemos ahora que nuestro pecado fue limpio una vez y para siempre por la sangre de Cristo, somos siervos de Dios. Este cuerpo ya no es para vivir en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Este cuerpo es para vivir para Dios, para el Evangelio. El justo por la fe vivirá. Nuestra vida es para el Evangelio. Nuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué va a ser usado este cuerpo? Dice que nuestros miembros tienen que ser usados para la justicia, no para el pecado. Nuestros miembros, nuestro cuerpo. Y que Dios tiene que ser nuestro culto racional. Con nuestro corazón tenemos que glorificar a Dios y con nuestra mente, igual a quién? A Dios. Aún con nuestra mente. Y dice que tenemos que pensar todo aquello que es digno de alabanza, que es bueno. Y hay una lista, dicen esto pensar, que tiene buen nombre, que es digno de alabanza. En esas cosas que es la palabra de Dios, el corazón de Dios, en eso tenemos que ocupar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora Dios es nuestro culto racional. Aún con nuestra mente tenemos también que glorificar a Dios, alabar a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Aún con lo que hablamos tiene que ser también para Dios. Dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón y que somos cartas abiertas a este mundo. ¿Cartas qué? Abiertas. Que tiene que leer la gente. Nuestro corazón está limpio de pecado. Y nuestra vida tiene que mostrar eso, evidenciar eso. Predicar el Evangelio. Eso tenemos que hacer nosotros. Con nuestra boca, pero no solamente con nuestra boca, con nuestra vida tenemos que predicar. El justo por la fe vivirá. Por fe y para fe. Así dice la Biblia. Gracias. Hasta ahora vamos a esta noche a compartir. Que tengan buenas noches, ¿eh? Y cualquier inquietud, duda, también así por el interno, por el WhatsApp, pueden preguntar, pueden escribir y los invitamos a que sigan el canal y puedan compartir también con otras personas también de Dios. Y nosotros somos salvos, somos justos por la obra de Cristo. También por interno pueden preguntar sobre la iglesia. Nosotros somos cristianos, tenemos una iglesia, no somos una denominación, no somos denominacionales. Somos justos, salvos, justos. Entonces por interno ustedes también pueden escribir y preguntar sobre la iglesia para que un día puedan congregarse. Los justos tenemos que congregarnos. ¿Con quién? Con justos. Los hijos de Dios tenemos que congregarnos con justos. La iglesia de los justos, de los salvos. Así tenemos que hacer. Entonces, muchas gracias, que tengan buena noche. Hasta ahora compartimos.